Otra oportunidad. Escrito por Cándida Granchester. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Con la autorización de la autora. Capítulo 7, primera parte. Como Candy se sentía débil, se apoyó en la pared del invernadero y respiró de una forma superficial. Siempre fuiste muy temperamental para ser una mujer, continuó. Demasiado ingenua en el exterior, pero fuerte como roca en el interior, capaz de enfrentarte a cualquier adversidad, incluso de cruzar el Atlántico sin un peso en los bolsillos. Pero después de tu viaje a Francia, retornaste fría y materialista, como una mujer de vida airada. ¿Qué es una mujer de vida airada?, murmuró Candy. Terry se rió con suavidad. ¿Sabes lo que es un burdel, pecosa? Escuchar de nuevo que él la llamara pecosa era un término afectuoso que utilizaba todo el mundo, pero cuando Terry la empleaba era como una caricia sobre sus sentidos y sobre su alma. «Ah», respondió ella ruborizándose. «¿Cómo puede ser tan duro cuando...?» «Por lo visto tenemos un problema para entendernos, Candy. ¿Cómo puedes haber aprendido tantas palabras nuevas y haber olvidado tantas otras?» «Yo no lo sé». «Ahora mismo tu aspecto es diferente al de antes, como si necesitaras que alguien te cuidara. En el pasado te apoyabas en Albert, ¿no es cierto? Él siempre ha resuelto tus problemas y llevado tus cargas. Sin embargo, por alguna razón, últimamente no te has apoyado en él. ¿Por qué? Se han peleado. ¿Es este el problema?» «No, y no me formules más preguntas. Estoy harta de preguntas y no necesito que nadie me cuide». «Sí que lo necesitas. Hace días que percibo una mirada ansiosa en tus ojos, una mirada que indica que necesitas un hombre. Neil no cumple con su papel como tu casi prometido». Ella se estremeció, volvió la cabeza e intentó irse, pero Terry no se lo permitió. Él apoyó las manos en los hombros de Candy y la fuerza con que la sujetaba prometía aumentar si ella no se quedaba quieta. Los muros protectores que rodeaban su corazón parecieron derrumbarse. Cuanto más intentaba fortalecerse frente a él, más indefensa se sentía. Se produjo un silencio casi irreal entre ellos mientras cada uno intentaba descifrar el misterio que el otro constituía. «No, no lo cumple», contestó él con voz ronca, rompiendo el silencio. «Y tú estás buscando algo mejor, de modo que empiezas a verlo tal como es, ¿no?» «No, no es verdad. Quiero decir que sé cómo es y me gusta». «Él no te gusta, admítelo. Nunca te ha gustado. Solo estás jugando con él como lo haces con todos nosotros». Candy le lanzó una mirada iracunda y la línea de su mandíbula se marcó en la delicada redondez de su mejilla cuando apretó los dientes. «Haces que parezca horrorosa, pero yo no soy así. Cuando te conocí me equivoqué contigo, pero ahora sé cómo eres realmente. Ni siquiera podrías empezar a entenderme», declaró ella con la voz tensa. «Tú no sabes nada de mí, ni de lo que hay entre Neil y yo». Terry sonrió de forma provocativa. «¿Ah, no?» «No», respondió ella con frialdad. «Neil es lo suficiente hombre para cuidar de mí, y yo no lo manipulo». Terry sonrió abiertamente al percibir que la palidez de Candy había sido reemplazada por un saludable rubor de indignación. «Sé honesta. Haces lo que quieres con él». «No es verdad». Él esbozó una sonrisa burlona. «Demuestras una lealtad impresionante hacia un hombre que no te conoce en absoluto. Apostaría a cualquier cosa que sus conversaciones son de lo más aburridas. Aunque quizá lo que te interese no sea su mente. Debo admitir que su aspecto es aceptable. Claro que también está la atractiva fortuna que su padre posee». «Mi relación con Neil no te concierne». «¿No me qué?» «Ya sabes lo que quiero decir».
Los ojos de Terry destellaron y Candy se dio cuenta de que se estaba riendo de ella. Sí, ya sé lo que quieres decir. La idea de que Terry era el enemigo mortal de Albert acudió a la mente de Candy de una forma repentina, aunque ella quería con desesperación que no fuera cierto y que todo lo que estaba viviendo fuera una pesadilla. Terry, tú nunca le harías daño a Albert, ¿no? ¿Hacerle daño a Albert? Terry pareció sobresaltado. Por todos los santos, no, claro que no. ¿De dónde has sacado esta idea? Él confía en ti más que en cualquier otra persona, y tú estás más cerca de él que nadie. Estás en una posición idónea para hacerle daño. El rostro de Terry se volvió inexpresivo como si se hubiera colocado una máscara y toda su calidez se desvaneció al instante. Le debo lealtad. Él me ofreció un nuevo comienzo cuando lo necesitaba, la oportunidad de trabajar duro y recibir un buen sueldo a cambio, y cuestiones éticas aparte. Tengo razones prácticas que justifican su confianza en mí. ¿Por qué habría de morder la mano que me alimenta? Estaría loco si le hiciera daño. Terry se separó de Candy y señaló la casa con la cabeza. Vamos, te acompañaré a la casa. Sus labios se curvaron en una sonrisa forzada. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tienes un don para estropear un momento, Tarzán pecoso? ¿Qué momento? Terry sacudió la cabeza, soltó una carcajada y la tomó del brazo. A veces, aunque no muy a menudo, siento compasión por Neil Ligan. Vamos. Watts chasqueó la lengua y el carruaje se alejó de la mansión mientras Annie se acomodaba con firmeza en el asiento de piel. Annie, ¿el ajetreo no será demasiado para ti?, le preguntó Candy con preocupación mientras deslizaba otro cojín detrás de la espalda de su amiga. Si resulta peligroso para ti acompañarme a la ciudad, aunque solo sea un poco, yo ya... No, el embarazo todavía no está tan adelantado. Además, tengo que alejarme un rato de la mansión. Si no, me pondré a gritar. ¿Te acuerdas de cómo fue el embarazo de Rosemary? Pude ir a cualquier lugar y hacer casi cualquier cosa hasta la última semana. Quizás no lo recuerdes con claridad. En esos días estabas en Francia. Watts era un hombre callado, unos años mayor que Terry, de estatura algo menor a la media, pero fornido y de hombros anchos. Sus ojos azul oscuro con frecuencia reflejaban picardía y maldad a partes iguales. Aunque siempre se mostraba correcto y amable, Candy se sentía algo incómoda cuando hablaba con él directamente. Watts la trataba con un respeto tan exagerado que rayaba en el desdén y ella no sabía por qué. ¿Ya decidieron los nombres?, preguntó Candy a Annie. Si es un niño se llamará Alistair y si es una niña, Pauna, por la hermana de Albert. Sí, contestó Candy mientras sentía un nudo de placer y dolor en la garganta. Es un nombre bonito. Aquel era el nombre correcto. El nombre de su madre. Pero ella ya no será mi madre, no si yo sigo aquí, no si soy Candice Andrew. Aquel pensamiento era muy intrigante. Ella quizá vería crecer a Pauna y la conocería como nunca había podido conocerla antes. De vez en cuando Candy todavía se preguntaba si estaba soñando, pero en aquel momento, mientras contemplaba el bonito rostro sonrosado de Annie, enmarcado por su lacia cabellera oscura, supo que todo aquello era real. El sol que estaba a sus espaldas era real. El ajetreo del carruaje y los valles que se vislumbraban a lo lejos con sus tonalidades verdes no eran el producto de un sueño. Candy no podía negar lo que estaba delante de sus ojos, pero ¿dejaría alguna vez de sentir pena por la pérdida de la vida que había tenido antes? Le resultaba difícil distinguir con exactitud cuáles eran los sentimientos hacia los Andrew. Le caían bien y sentía algo de afecto por ellos, pero era indudable que no quería a Elroy como una abuela, y tampoco a Albert como un padre adoptivo. Archie y Annie también le gustaban, pero no sentía ningún apego especial hacia ellos, pues apenas los conocía. En cuanto tenga el bebé, Archie y yo nos trasladaremos con nuestra pequeña familia a Arabia, explicó Annie. Me siento impaciente por mudarme. ¿De verdad tienen que irse?, protestó Candy. Arabia está tan lejos. El padre de Archie está muy enfermo y no puede ocuparse de los negocios por más tiempo. Además, estoy segura de que a Rosemary le encantará vivir allí.
No, no le gustará. Algún día regresará a Leywood. A mí esta tierra me parece yerna, solitaria y a veces tan aburrida que me mata. ¿No crees que es un lugar triste? Candy contempló las praderas interminables de hierba, que estaba verde debido a la estación, e intentó verlas con los ojos de Annie, pero el cielo resplandecía con la luz del sol y sus ojos se deslizaron por los hermosos árboles de manzano, los álamos y los pinos. Algo más lejos había campos de robles con su característica frondosidad, los cuales ondeaban como un océano verde cuando el viento soplaba. Los hombres trabajaban duro cuidando el ganado. Aquella tierra, aquella vida, ejercía en ellos una atracción irresistible. Al principio Candy no lo entendía, pero ya empezaba a comprenderlo. Cualquier otro lugar del mundo estaría demasiado poblado. Allí los hombres disfrutaban de enormes extensiones de praderas que podían recorrer a caballo y en las cuales trabajaban hasta el agotamiento, y cuando el día terminaba acudían al comedor, donde les recibían los apetitosos olores a pan recién hecho y carne asada. No, yo no lo considero un lugar triste, contestó Candy con aire pensativo. ¿Ni aburrido? Siempre hay algo que hacer o algo ocurre. Prefiero vivir en Leywood que en cualquier otro lugar. ¿Incluso después de pasar varios años en la Academia de Francia? No te comprendo, Candy. ¿Cómo puedes preferir este pueblo a un lugar civilizado con montones de personas y comodidades modernas? Candy dejó de prestar atención a Annie, quien seguía hablando acerca de las maravillas de vivir en una ciudad. Ella sabía cómo sería Chicago 50 años después, con tantas comodidades modernas que Annie ni siquiera podía imaginar. ¿Prefería el Chicago del futuro a aquel en el que vivía ahora? No, quizá no. Uno podía sentirse igual de solo con montones de personas a su alrededor. Ser feliz consistía en algo más que esto, más que vivir cerca de las tiendas, los cines y los automóviles. Ser feliz es un sentimiento que siempre la había eludido y seguiría haciéndolo hasta que ella encontrara las respuestas a unas preguntas que solo había empezado a formularse. Creo que sería feliz si tuviera alguien con quien compartir mi vida, alguien que me necesitara. Pensó, cuando encontrara a esa persona, seguramente no le importaría dónde y cuándo vivía. Archie se siente triste por tener que dejar Leywood, pero el deber le llama. El único hombre que podría reemplazar a Albert es Terry y todo el mundo lo sabe. La confusión se apoderó de nuevo de Candy. Cuando pensaba en Terrence y en Albert siempre la embargaba una sensación de confusión. ¿Por qué tenía que sufrir el tormento de conocer su destino? Desearía no saberlo. Saberlo constituía una responsabilidad terrible, la responsabilidad de salvarle la vida a Albert y de estar siempre en guardia con Terrence. Pero ¿cómo podía Terry haber hecho algo así? Debía de haber dos hombres bajo su piel. —¡Mira allí! —exclamó Annie. Candy vio que un jinete se aproximaba a ellas a medio galope. Por la gallarda postura sobre el caballo, Candy supo que se trataba de Terry sin necesidad de verle la cara. Terry se acercó al caballo del carruaje y redujo su marcha al paso. A continuación hizo un asentimiento con un gesto respetuoso como saludo a Annie y a Candice. —Vaya, pero si son las dos mujeres más bellas de Chicago. —¡Hola! Le saludó Annie con una sonrisa resplandeciente. Candy por su lado simuló estar interesada en el paisaje del otro lado. —¿En qué andas metido esta mañana, Terry? —En trabajo, como de costumbre. Terry sonrió con picardía. Pero si tuviera tiempo las llevaría al pueblo yo mismo y les compraría los helados más grandes que hayan visto nunca. En menos de 5 segundos, una sonrisa tonta y enorme iluminó el rostro de Annie. —Eres todo un Romeo, ¿cierto, Candy? Candy volvió la cabeza y contempló a Terry de una forma impasible. Él se veía extremadamente viril, con su atuendo habitual de pantalones ajustados, botas y su camisa de algodón blanco. La luz del sol se reflejó en sus ojos y en la cima de sus pómulos. Terry era uno de los hombres que se afeitaba todos los días, pero su barba era tan oscura que la mitad inferior de su cara siempre estaba ensombrecida. Candy se preguntó qué sensación le produciría en las yemas de los dedos el roce de su mandíbula, suave en un sentido y áspera en el sentido contrario. Su vibrante atractivo formaba parte de lo que lo hacía tan peligroso. ¿Por qué no podía haber sido feo?
Sería más fácil mantenerme alejada y vigilarlo, pensó. ¿No deberías estar trabajando?, preguntó Candy de una forma cortante. —¡Candy, qué brusca! —protestó Annie. —Bueno, a estas horas normalmente él está en la oficina con Albert resolviendo uno que otro inconveniente. Hoy te has tomado el día libre. Terry sonrió, sacó un papel del bolsillo de su camisa y se lo tendió al vaquero que conducía el carruaje. —Watts, esta es una lista de suministros que tendrías que traer del mercado. —De acuerdo. Watts se guardó la lista en el bolsillo. —Señora Cornwell —dijo Terry a Annie—, hoy será un día muy caluroso. ¿Estás segura de que podrás aguantarlo? Aquella era una forma diplomática de referirse a su embarazo. Cuando se dirigía a Annie, Terry mostraba tanto interés y amabilidad que Candy se sorprendió y quizás incluso experimentó cierto sentimiento de celos. Nunca se comporta así conmigo. Siempre se burla de mí, de mis pecas, que si mi nariz es respingada. Aunque solo fuera por una vez, desearía que me preguntara algo en ese tono de voz, pensó. Estoy bien, gracias, contestó Annie mientras hacía girar con delicadeza el mango forrado de seda de su sombrilla azul celeste. Solo necesito un cambio de aires. No te preocupes por mí. Entonces vuelvo al trabajo, pero debo advertirte algo. ¿Sí? No pierdas de vista a la mona Pecas. Resulta difícil seguirle la pista en el pueblo. Podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, quizás saltando de rama en rama. A veces desaparezco y a veces no, replicó Candy. Depende de con quién esté. Terry sonrió con sarcasmo y la examinó a conciencia de arriba abajo. Contempló el sombrerito decorado con unas rosas artificiales y la redecilla de color rosa pálido que cubrían parte de su rostro, y poco a poco bajó su mirada desde el cuello blanco de su vestido rosa pálido hasta los diminutos pliegues que enfatizaban con recato sus generosos pechos. Terry pudo percibir un brillo desafiante en la mirada de Candy, y su cara reflejaba desprecio. ¿Acaso sabía que cuando miraba de aquella forma a un hombre le hacía desear domarla? Si estuviéramos solos, le habría enseñado un remedio para su altanería. Candy sintió indignación y al mismo tiempo una extraña calidez al ver que era objeto de una inspección tan manifiesta. Se obligó a sí misma a devolverle la mirada y sus ojos se veían oscuros y aterciopelados sobre sus mejillas sonrosadas. Un mechón de su cabello, que era de color dorado, cayó sobre su cara y Candy levantó poco a poco una mano para apartarlo. Se trató de un gesto muy femenino e inconscientemente seductor. Terry se dio cuenta de este hecho, como se daba cuenta de todo lo relacionado con ella. Todos los movimientos de Candy encendían algo en su interior, como una llama encendía la madera seca, y esto lo llenaba de una gran consternación. Las mujeres nunca habían constituido un misterio para él. Él era del tipo de hombres que comprendían de una forma instintiva las necesidades de las mujeres y siempre había hecho un buen uso de este conocimiento. Una muchacha insolente que había salido de la adolescencia no debería ejercer este efecto en él. Sin embargo, Candy era un misterio para él, y aunque le molestaba el poder que tenía sobre él, se sentía atraído por ella. «Las veré más tarde», declaró Terry de una forma repentina. «Pórtense bien». «Lo intentaremos», contestó Candy sin fuerzas e intercambió una mirada grave con Terry antes de que él se despidiera con otro asentimiento de cabeza. «¡Ay, qué hombre!», murmuró Annie mientras contemplaba su figura con admiración. «No creo que él esté interesado en una mujer respetable. He oído decir que visita con bastante frecuencia a una mujer en la ciudad». «¿A una viuda solitaria?», preguntó Candy con sarcasmo. «No lo sé, pero es una buena pregunta. ¿Supones que...?» «No me molesto en suponer nada acerca de él. Tenemos mejores cosas de qué hablar». Se pusieron a hablar de otras cuestiones y su animada conversación duró todo el día. Lo pasaron muy bien en el pueblo comprando y charlando. Una vez superada su timidez inicial, Candy descubrió que Annie y ella tenían un sentido del humor similar y una forma parecida de ver las cosas, así que le resultó mucho más fácil pensar en ella como en una gran amiga, casi su hermana. Podían hablar con comodidad acerca de casi todo, incluso de las cuestiones más privadas. A cada minuto que pasaba, Candy sentía que confiaba más y más en ella.
Cuando regresaron a la mansión, seguían enfrascadas en la conversación y decidieron sentarse en el balancín del jardín, pues todavía no les apetecía entrar en la casa. «No veo a Terry por aquí», declaró Annie con ojos chispeantes. «Supongo que todavía es seguro permanecer a tu lado un rato». «¿Qué quieres decir?» Candy apoyó los pies en el suelo mientras el balancín oscilaba y crujía con suavidad. «Que los nervios se me ponen de punta cuando están cerca el uno del otro». «¿Por qué?» «¿Por qué?» «Porque siempre estoy pendiente de cuándo se va a producir una explosión entre ustedes. Esta mañana fuiste terriblemente ruda con él, Candice, y la forma en que él te miraba... Vaya, me sorprende que tu sombrero no estallara en llamas». Candy se echó a reír. Solo intentaba intimidarme con una mirada feroz. No, aquello no era una mirada feroz. Annie dio una ojeada a su alrededor y bajó la voz. Aquello era mirar de verdad. Créeme, no hay ninguna duda. Terry está loco por ti. Ay, no seas tonta. Admito que le gusta discutir conmigo, pero... A él le gustaría hacer algo más que discutir contigo, dijo Annie con picardía. Te lo digo en serio, Candice. Si de vez en cuando te mostraras amable con él, estaría comiendo de la palma de tu mano. Yo no quiero que coma de mi mano, ni siquiera quiero que esté cerca de mí. Esta no es la primera vez que lo veo mirarte de esta forma. Ya lo había visto mirarte así antes. El desinterés de Candy desapareció de inmediato. ¿Ah, sí? Sí. De repente sintió una gran curiosidad. Más allá de su sarcasmo y frialdad, ¿Terry albergaba algún tipo de interés romántico hacia ella? Aquella idea debería horrorizarla, pero de algún modo la hacía sentirse muy complacida. Candy se avergonzó al oír su propia y tímida risa. Hace tiempo atrás pensaba que nunca volvería a aquel sentimiento que domina mis pensamientos. A veces tengo miedo, confusión y tristeza. No entiendo lo que siento. Esta situación me desespera. Este profundo dolor que siento en mi corazón. Tengo que ser fuerte, por más que tropiece. Olvidar no es nada fácil. Recordar es lo difícil. Aún así, no me rendiré. Sola nunca estaré. Creo en la segunda oportunidad que el amor verdadero me dará. Muchos quieren conocerme, ansían tener mi amistad, algunos para quererme, otros desean llevarme más allá. Al final les tocó perder, ninguno logró su intención. Un buen hombre con madurez no buscaría sexo en vez de puro amor, sueños, esperanzas y fe. Me ayudan a seguir esperando al dueño de mi vida, de mi amor, de mi ser, mi compañero, mi amado elegido del que me han estado hablando. Creo en la segunda oportunidad que el amor verdadero me dará. Anónimo. ¿Cuándo? Bueno, tú sabes que él te ama desde hace mucho tiempo, pero ustedes eran muy jóvenes y su relación se vio frustrada por circunstancias de las que es mejor no hablar. Candy quiso decirle que le contara más, pero ¿cómo preguntar sobre su propia vida? Esto sería un absurdo. No puedo creer que no te hayas dado cuenta. La otra noche durante la cena le pedí que me pasara la sal y él estaba tan distraído observándote que me pasó la pimienta. Yo no dije nada, claro, y cogí la pimienta como si fuera eso lo que le había pedido. ¿Observándome? ¿Y qué estaba haciendo yo? Preguntó Candy mientras sus mejillas adquirían un color carmín. Solo hablabas. Él te presta atención siempre que hablas y escucha todo lo que dices. Archie también quería preguntarte algo, pero Terry no dejaba de volver la cabeza para escucharte. Al final, Archie renunció a preguntarle lo que quería saber. Si te mostraras un poco más amable con él, Candice, él correría a tus brazos sin pensarlo. ¿Por qué habría de querer que él corra a mis brazos? Ya tengo a Neil. Creí que todos querían que me casara con él. Bueno, entre ellos dos, yo sin duda elegiría a Terrence Granchester. ¿Elegirlo para qué? ¿Para que sea mi pretendiente? Esta es una idea ridícula y, aunque opinara lo contrario, Terry se partiría de risa solo con pensarlo. Ya oíste a la tía Elroy la otra mañana.
Terry es un solitario y ella nunca permitiría que me casara con un ex actor de Broadway que no sabe apreciar a una mujer respetable. Yo no estoy tan segura. A la tía Elroy a veces le gusta exagerar. Solo pretende alejarte de Terry porque no quiere que te cases con este tipo de hombre. Ella opina que se parece demasiado a Albert. ¿Y qué hay de malo en eso? En cierta ocasión ella me contó que, aunque ama a Albert, este fue uno de sus sobrinos más difíciles de criar, por su temperamento y deseos de vivir libre como el viento. Ya sabes, como un rebelde. Ella tuvo que llevar las riendas de la familia Andrew, mientras él vagaba por el mundo. Ella entiende que él y Terry son iguales, aunque Albert es más sensato a la hora de pensar con la cabeza caliente. Terry es temperamental y se ciega ante una situación difícil. Qué mejor ejemplo que ustedes dos en un pasado. Él no pudo tomar una decisión a tiempo y te lo dejó a ti. Tú, como siempre, con tu buen corazón, preferiste dejarle el camino libre para no atormentarlo. Decidiste que se quedara al lado de ella por el hecho de haberle salvado la vida. Las cosas que Annie estaba contándole le parecieron de una vida muy ajena a la suya. ¿Por qué terminaron? ¿Por cuál mujer fue que Terry y ella se separaron? ¿Quién salvó la vida de él? Eran demasiadas interrogantes las que llegaron de repente a su cabeza. Albert quiere retomar su antigua vida, ser libre como los animales que él tanto cuida y ama. Supongo que Elroy no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ella creyó que podría influir en él, pero no lo ha conseguido. Por la misma razón desea que tú te cases con Neil. Él es un hombre de buena familia, aunque no confío en él. ¿Entiendes lo que quiero decir? Candy, esta es una conversación privada entre dos hermanas. Simplemente no quiero que cometas un error. Te escucho, declaró Candy, temerosa de que Annie no terminara lo que le estaba contando. Estaba muy interesada en escuchar lo que Annie le estaba explicando. Rosemary y ella nunca habían tenido aquel tipo de conversación. Rosemary no sabía demasiado acerca de lo sucedido a la familia Andrew. Tampoco sabía nada sobre el matrimonio y Candy nunca se había sentido muy interesada por aquellos temas hasta entonces. Bueno, no quiero que te formes una impresión equivocada, Candy. Yo soy muy feliz, muy feliz. Solo te digo que tienes que ser cuidadosa cuando elijas al hombre con el que vas a pasar el resto de tu vida. No elijas a alguien que no te ama. No cometas el error que yo cometí. No niego que Archie me cuida y me quiere, pero eso no es lo que veo en los ojos de Terry cuando te mira. En sus ojos hay pasión. Tú especialmente necesitas un poco de pasión en tu matrimonio. ¿Me estás diciendo que no crees que deba casarme con Neil? Annie suspiró y soltó una risita. A veces eres tan directa. No me estoy refiriendo a Neil en concreto. Solo te aconsejo que te cases con alguien que haga que tu corazón lata con fuerza, que cuando te mire te pongas nerviosa y tu piel reaccione a su mirada, que sientas que algo invisible los une. Mamá siempre me enseñó que el matrimonio es algo que tenemos que calcular y planificar. Yo a veces desearía no haberle hecho caso al pie de la letra. Ninguna mujer debería casarse con un hombre que no te ama de verdad o al que no ames, Candy. Después no hay nada que compense ese error. No importa lo que te digan. Annie, se te ve tan triste. A veces lo estoy. Me entristezco cuando pienso en los errores que he cometido. ¿Cuáles errores? Archie te quiere mucho. Es posible, pero no me ama. Pero a ti sí. No digas tonterías. Archie me ve como a una hermana y tú sentías algo especial por él. Oh, sí, sentía algo especial por él. Annie sonrió con melancolía. De repente parecía más joven y al mismo tiempo terriblemente nostálgica. Annie sacó un pie del zapato y flexionó los dedos mientras exhalaba un suspiro. ¡Ay, Dios, qué cansados tengo los pies! ¿Qué ocurrió entre ustedes? Tienes que contarme, pidió Candy con ansiedad. Le intrigaba la idea de que Annie, con su rostro sereno y sus modales perfectos, estuviera hablando de pasión. Ella y Archie estaban hechos el uno para el otro. Entonces, ¿por qué no eran felices? Candy, lo que te diré no puedes contarlo a nadie nunca. Tienes que prometérmelo. Te juro que no se lo contaré a nadie. Sobre la Biblia o sobre lo que tú quieras. ¿De acuerdo? La interrumpió Annie sonriendo ligeramente. Nadie aparte de mi madre sabe esto.
Estuve enamorada de otro hombre. Soltó a Annie de repente. Los ojos de Candy se abrieron como platos. No sabía que te había interesado otro hombre aparte de Archie. Sabes que desde la primera vez que vi a Archie me enamoré de él. Era tan elegante. Bueno, aún lo es. Tan dulce, inteligente, todo un caballero. Ese día frente al piano, mientras me daba algunas lecciones, me sentí la jovencita más dichosa sobre la faz de la tierra. Había conocido a mi príncipe azul. Luego en el colegio pensé que lo perdería, que tú me lo quitarías. Siempre fuiste más popular. Todos te querían. Todos los chicos se volvían locos por ti. Perdóname, Candy. Fue muy injusta al pedirte que no me lo quitaras. Annie, no tengo nada que perdonarte. Archie nunca me importó de la forma en que piensas. Lo sé, nunca tuviste ojos para él, pero sí para Anthony y luego Terry. Archie nunca te interesó como hombre, pero él te amaba. Eso no es cierto. Olvidemos lo pasado, ya no importa. Durante nuestras últimas vacaciones académicas, él me llevó a conocer a sus padres. Archie era tan amable y tenía tan buen carácter que todo encajó sin problemas. Al poco tiempo nos comprometimos, pero entonces vine a Lakewood a pasar una temporada y conocí a Rafe Hunter. Tú estabas en Francia. Nada más conocernos, Rafe se fijó en mí. No me dejaba nunca sola y esto me enfurecía, y a mamá todavía más. Annie sacudió la cabeza y exhaló un suspiro nostálgico. Rafe era tan... no puedo describirlo. A su lado me sentía una mujer distinta. Yo siempre había sido una mujer tranquila, la hija de los Britter, tan correcta y tan bien educada. Ningún hombre había intentado nunca nada conmigo, ¿sabes? Pero Rafe me acorraló un día en la casa cuando no había nadie cerca y me besó. Archie solo me había dado castos besos en el dorso de mi mano. Annie contempló el rostro expectante de Candy y enrojeció intensamente. Me contó lo que sentía por mí. Rafe era tan tierno, inquietante y excitante. Después de que me lo contara todo, supe que me amaba. Pero yo estaba decidida a casarme con Archie, pues esto era lo sensato e inteligente. Mamá sabía lo que yo sentía por Rafe e hizo lo imposible para mantenernos alejados el uno del otro. Durante el verano, Archie vino de visita y continuamos comprometidos e hicimos planes para la boda, mientras Rafe hacía lo posible para convencerme de que me casara con él en lugar de Archie. ¿Tú lo amabas? Los amaba a los dos. Amaba a Archie y con él estaba a salvo. Era educado y todo un caballero. Era tierno, pero amaba a Rafe con el corazón. Amaba su pasión, su insensatez. Me resultaba imposible decidirme. Pero terminaste casándote con Archie. Así es. Tuve miedo de arriesgarme con Rafe. Lágrimas de dolor asomaron a los ojos azules de la pelinegra. ¿Qué fue de él?, preguntó una dubitativa Candy. Después de la boda se quedó en Lakewood durante unos meses. Yo le supliqué que se fuera, pero él no se rendía, ni siquiera después de saber que yo estaba embarazada. Aquello era un infierno, no sabes lo que es. Dios, no te lo puedes imaginar. No tenía ni un momento de paz. Entonces descubrí la diferencia que existe entre amar a un hombre con tu mente y con tu corazón. Entonces me di cuenta del error que había cometido y creí morir de pena. Tomé la decisión de huir con Rafe. Nada me importaba tanto como él, ni el dinero, ni la familia, ni el honor, ni siquiera Archie. Íbamos a escapar juntos cuando regresara de terminar unos pendientes que mi madre le había encomendado. Pero una noche, cuando regresaba de su viaje, su automóvil... Un gemido de dolor escapó de su garganta, impidiéndole continuar. Y Rafe murió. Murió cuando venía por mí. Su auto se fue por un risco. Candy sintió una oleada de compasión. Annie, lo siento. Sucedió hace 6 años. Ya ha pasado suficiente tiempo para que me resulte tolerable. Al principio no podía soportarlo, pero tenía a Archie, y en cierto sentido siempre lo he amado. Esto me dio la fuerza suficiente para soportar el dolor. Estoy casada con un hombre muy especial. Yo creo que tú eres especial, declaró Candy con voz suave. Y lo dijo de corazón. ¿Yo? ¿Por qué?
por cómo has sobrevivido. No hay ningún secreto. Te sorprenderían las cosas a las que las personas podemos sobrevivir. Siempre hay algo a lo que agarrarse. Siempre hay alguien que te necesita. Algo que requiere tu atención. Y así no tienes tiempo para sentir lástima por ti misma. A mí me da miedo amar a alguien. Cuando pienso que podría perderlo... Te entiendo. Has sufrido mucho, pero no debes preocuparte por esto. Es mejor amar aunque sea solo durante un tiempo, que no amar nunca. ¿No crees? Candy rió con voz grave. Supongo que no estoy segura. Annie la contempló durante un largo rato. En estos momentos me gustas más de lo que me has gustado nunca, Candy. Durante un tiempo creí que te habías vuelto mala, que los mimos de Albert te habían endurecido el corazón. Eres muy dulce. Gracias, declaró Candy con los ojos brillantes. Por primera vez se sentía como si fueran de la misma familia y entonces se dio cuenta de que se preocupaba por Annie. Sentía que había un lazo entre ellas, un lazo de confianza y afecto tan fuerte que parecía que siempre hubiera estado allí. Candy se sintió como si de verdad fueran hermanas y el cambio se había producido de repente, como el chasquido de unos dedos. Qué corta era la distancia entre la indiferencia y el amor. Nunca tengas miedo de amar a alguien. Si no, cometerás el error que yo cometí. No me permito recrearme en lo que podría haber sido, pues me dolería mucho. Antes de casarme con Archie, Rafe y yo pasamos algunos momentos juntos. Susurró Annie. Todas las mujeres deberían ser amadas de esta manera, Candy. Al menos una vez. Algunas veces yo también deseo ser amada de esa manera. Declaró Candy con humildad mientras la esperanza y el deseo ardían en su interior. De una forma involuntaria pensó en Terry, en su sonrisa sensual y en su encanto intimidador. Aunque otras veces deseó vivir libre para siempre. Como había vivido Rosemary. Había vivido una vida plena sin estar casada. Había sido feliz, ¿no? No siempre. Le susurró una vocecita en su interior. Le preocupaba que Candy se convirtiera en una solterona como ella, y a veces se sentía muy nostálgica. Había habido muchas horas solitarias y silenciosas en la vida de Rosemary. Sí, una parte de ella debió de haber deseado tener un marido y una familia completa. ¿Libre para siempre?, comentó Annie. Yo no querría esto para ti, Candy. Piensa en todo lo que te perderías. Pero, ¿qué ocurriría si me enamorara del hombre equivocado? ¿Equivocado en opinión de quién? De la tía Elroy. Seguramente estarás mejor con el tipo de hombre que ella no quiere para ti. Con alguien como... bueno, como Terry. ¿Por qué lo mencionas a él?, preguntó Candy sintiéndose enfadada de repente. Si esperas que las cosas vuelvan a ser como antes entre él y yo, sufrirás una decepción. Yo sencillamente no confío en él. ¿Cómo sabes tú y todos los demás que no se convertirá en una mala persona? ¿Cómo sabemos que no se volverá en contra de Albert o algo igual de horrible? Terry es atractivo en la superficie, pero en el interior... No sé, no puedo decirte cómo es en realidad. ¿Es esto lo que piensas de él? Annie parecía sorprendida. Bueno, supongo que en el interior puede ser distinto a lo que parece en el exterior, aunque yo siempre me he confiado de él. Pero te diré que la única forma de averiguar cómo es en realidad es acercarse a él. Annie contempló a Candy de una forma inquisitiva. ¿Existe alguna posibilidad de que te intereses por él? Es posible, admitió Candy a desgana. Entonces pensó en Albert y apretó los labios. Por determinada razón. Entonces arriésgate, pasa algún tiempo con él. Quizá te sorprenda lo mucho que tienen en común. Si se lo permitieras, él sería muy amable contigo. Estoy convencida. Candy reflexionó acerca de aquella idea y empezó a encontrarle sentido. Pasar algún tiempo con Terry, conocerlo, intentar granjearse su amistad. Si podía caerle bien, él se mostraría un poco más vulnerable y a ella le resultaría más fácil manejarlo. No tenía sentido que él la considerara su enemiga, pues entonces cuando ella estuviera cerca de él, siempre estaría a la defensiva. Y ella era la única persona que se interponía entre él y su plan de matar a Albert. Sin embargo, su intento de hacerse amiga de él resultaría convincente. Él nunca se mostrará amable conmigo.
comentó Candy titubeante. Y si creyera que yo estoy interesada en él, lo único que haría sería reírse de mí. Annie sonrió con satisfacción. A mí nunca me convencerás de esto. Continuará.